dilatación de los ductos que nacen de un ganglio linfático intraparotídeo. Eso puede pasar, ¿no? Y aquí vemos una imagen macroscópica. Microscópicamente vemos un quiste revestido de epitelio que puede ser de plano estratificado hasta epitelio ciliado de prominencia respiratoria, ¿no? Y que la pared está llena de infiltrado linfocitario y con la formación de folículos linfoides verdaderos, ¿no? Porque su nombre lo dice todo, un quiste linfoepitelial. Aquí veo también la pared de quiste, el epitelio de revestimiento y lo que es el infiltrado de linfocitos. Y hacia acá abajo una porción de glándula parótida normal. A mayor acercamiento también el epitelio de tipo escamoso y los linfocitos de la pared. Bueno, ahora sí, vamos a ver el adenoma pleomorfo de parótida. Es la neoplasia benigna más frecuente en la glándula parótida. Generalmente, bueno, decimos que es una neoplasia trifásica porque en ella participan todos los componentes de tanto epiteliales como mesenquimales de la glándula. Es decir, va a estar formada por células epiteliales o ductales, células mioepiteliales llamadas también abdominales y un componente estromal que por lo común o en la mayoría de los casos tiene una diferenciación contra-mixoide. El sitio de aparición más frecuente es en la glándula parótida, sin embargo puede aparecer en otros tipos de glándulas salivales, sobre todo en las submandibulares y las sublinguales. Es raro en glándula lacrimal, pero también puede observarse ahí. ¿Cuál es la causa? Generalmente idiopática, no se encuentra una causa asociada directamente. Sin embargo, sí se ha observado que hay una mayor incidencia de esta patología en personas que han recibido radiaciones previas por cualquier causa. Por lo común es el crecimiento lento, es indolora, suele ser muy bien circunscrita. Bueno, macroscópicamente, cuando el tumor es primario, vamos a ver con una masa lobulada, bien delimitada, de aspecto contromixoide. A veces tiene una forma en la periferia lobulada, como el bosén. Pero cuando es un tumor recurrente, porque esto también pasa frecuentemente en las recurrencias locales, podemos ver que hay varios nódulos que son algo así como pseudópodos o nódulos satélites que ya producen una deformidad mayor, hasta que macroscópicamente puede verse una imagen en escopeta, como la denominan los libros, que es así macroscópicamente. Esta es una glándula salival menor ubicada en el labio, miren cómo lo deforma, y este es un gran tumor de parótida, miren cómo el crecimiento continuo hace que la superficie de crecimiento como que se vaya anexando en la parte superior y da esa imagen como en escopeta, ¿verdad? Bueno, macroscópicamente el corte suele ser una masa bien delimitada. Si observamos aquí, esta es la totalidad de una glándula parótida. El borde negro es tinta china que se utiliza para marcar los bordes quirúrgicos de una neoplasia, cualquiera que sea. Y aquí vemos la superficie del corte. Miren, que aquí lo que está en continuidad con la glándula parótida aparentemente normal está muy bien delimitada, que podremos decir que tiene una cápsula, ¿verdad? Y la superficie es lobulada o embosada. El color de la superficie va a variar dependiendo de si algún componente predomina. Generalmente cuando domina el componente epitelial son masas carnosas, un poco más rojizas. Cuando predomina el componente mioepitelial, dependiendo de si esto tiene una diferenciación epitelial o a célula fusiforme de músculo liso, pues vamos a tener una consistencia más blanquecina, más dura. Y cuando predomina el componente estromal, que en el 90% de los casos es condromixoide, vamos a tener una superficie blanca, un poco más consistente, bastante parecida a la consistencia del cartílago. Acá tengo otra imagen macroscópica, con esta glándula parótida, miren el tumor. A pesar de que aquí no se observa como mantener una cápsula, vemos que es bien delimitado, ¿no? Y a su vez también podemos ver estas irradiaciones del tumor como en forma de pseudópodos, que son las áreas de crecimiento. Ahora no siempre son solitarios, como en este caso de acá pueden ser múltiples. Y miren el espectro cómo va cambiando. La imagen que vimos al principio
blanquecinas con consistencia de cartílago. Aún así conserva sus características de ser muy bien delimitada. Microscópicamente, ¿qué observamos? Una superficie bocelada que puede tener protuberancias o pseudópodos como vimos anteriormente. Vamos a encontrar la mayoría de los casos que hay la presencia de los tres componentes. Recordar que este tipo de glándulas de secreción, al igual que la glándula mamaria, por ejemplo, tiene un componente luminal, que es el componente epitelial que se encarga de la secreción de la glándula. Y en la base vamos a tener un componente mioepitelial, que son células basales. ¿Qué va a pasar con estas células mioepiteliales? Pueden tener un rango de diferenciación bastante llamativo. En casos de reparación pueden adoptar un fenotipo epitelial, es decir, van a reemplazar a la célula epitelial, y en casos de, digamos, crecimiento, de repente fibrosis, pueden adquirir un fenotipo mioide, es decir, más parecido a una célula muscular lisa. Entonces, esto hace que la gama de presentación histológica a veces sea un poco amplia dependiendo de qué componente predomina. Además de eso, debemos recordar que hay una superficie de sostén, ¿verdad?, que da el soporte a todo este aparato glandular, y ese es el estroma. El estroma es de origen mesenquimal, y en estos tumores en muchas ocasiones suele adquirir un fenotipo condromixoide. Bueno, las células epiteliales, a veces estas neoplasias forman quistes. En la parte interna del quiste va a estar revestido por el epitelio, y en la parte externa va a estar revestida por células mioepiteliales. Otras veces forman túbulos abortivos. Cuando hay un predominio de células mioepiteliales podemos ver incluso unas imágenes como remolinos. El componente estromal puede ser mixoide, condroide o condromixoide. Ahora, sobre este componente estromal, cuando es mixoide, a veces puede haber una degeneración más hacia fibroblastos o de los fibroblastos, y también este tumor puede hialinizarse. ¿Se acuerdan cómo es la hialinización? El típico estroma bien rojizo, ¿verdad?, que tiene escasas células. Puede pasar esto también en este tipo de tumores. Bueno, puede haber cambios metaplásicos, como puede ser la presencia de metaplasia adiposa, también metaplasia escamosa en los ductos, que incluso puede aparecer con queratinización. Sin embargo, sus componentes van a ser normales, no atípicos como en el carcinoma epidermoide. En un porcentaje muy pequeño de tumores puede haber imágenes como de permeación. Sin embargo, estas imágenes generalmente no están asociadas con metástasis a distancia, y esto nos habla del poco poder del tumor de metastatizar. Por eso sigue categorizándose como un proceso benigno. Otras características es la formación de cristales. Puede incluso haber mucha celularidad, sobre todo cuando predomina el componente bioepitelial. Puede haber cierto aumento de la afinidad mitótica, entre otras cosas, ¿no? Y así es como microscópicamente se observan estos tumores. Ya habíamos visto antes, ¿verdad?, el tumor macroscópicamente bien delimitado, esto lo podemos corroborar desde el punto de vista histológico. A su alrededor, glándula parótida normal, y en su interior áreas que representan una mayor densidad celular que están rodeando, en este caso, no siempre va a ser la morfología igual, áreas menos celulares e incluso áreas de aspecto condromixoide, como se ve en este caso. Este es otro tumor que tiene un predominio de componentes distintos. También lo observo bien delimitado, pero aquí ¿qué está dominando? ¿El estroma o el epitelio? ¿Qué les parece? Es el estroma, ¿no? No veo mucha celularidad. Este es un estroma condromixoide y con escasos componentes epiteliales. ¿Cómo se distribuyen esos componentes epiteliales? Generalmente así.
variantes. En este caso, el estroma es muy fusocelular, sin embargo, conserva estas áreas mixoides, ¿verdad? Aquí la diferenciación es más mixoide. Y aquí vemos cómo hay un cambio en el grupo celular. Recordemos que las células mioepiteliales pueden adquirir dos fenotipos, acabamos de decir, ¿verdad? Epitelial o mioepitelial, o que básicamente un parecido a un colorizo. Y en este caso tenemos que es una variante hacia un fenotipo epitelial, son células redondeadas pero con cierto aspecto plasmocitoide, ¿no? Este componente amplio en células mioepiteliales. Doctora, ¿sí puede poner puntero láser rojo? Puntero láser rojo. ¿Quieren verlo en color? Arriba, arriba. No. Aplaste otra vez. Se pierde un poco a veces. Aplaste clic derecho. Está bien. Bueno, este componente donde vemos células fusiformes, estromal y un fondo mixoide. Incluso pueden verse este fenotipo de células estrelladas, ¿no? Y acá el componente mioepitelial predominante, que en este caso en específico tiene como una diferenciación plasmocitoide, pero son células mioepiteliales. Si nosotros pudiésemos hacer una marcación para S100 o una citopelatina 5,6, pues la van a interesar. Y acá, bueno, tengo también los mismos componentes. Esto de aquí es claramente un componente condroide, ¿verdad? Muy azulado, con las lagunas donde están los condrocitos. Y así está el resto del tumor, en donde se delata esta parte típica que tiene un componente epitelial y alrededor el componente mioepitelial. Cuando yo tengo componente epitelial, generalmente veo que hay esta formación de ductos. Cuando tengo un predominio de componente mioepitelial, veo la imagen anterior, en donde no veo ductos verdaderos, ¿no? Sino predominio del mioepitelio. Aquí un mayor acercamiento, vemos como el componente estromal es netamente de tipo condroide, ¿verdad? E incluso está algo hipercelular. Sin embargo, vemos que estas células que lo conforman están normales. No son como los condrocitos de un condrosarcoma que tienen esa cromatina abierta y ese núcleo globoso. No, son normales. Y bueno, eso es el único tema que íbamos a ver hoy día, es el único tema que nos falta. Con ustedes hicimos el taller de patrones de lesiones básicas. Sí, ¿verdad? Ya. Prendan el luz. ¿Sí? ¿Por qué esa mixoide? Porque esas son las características de las células estromales, que pueden tener un fenotipo así. Recuerden que todo el estroma es de origen mesenquimal, ¿verdad? Y el mesenquima en su diferenciación embriológica puede dar distintos tejidos. En este caso va a tener una diferenciación al cartílago. Recordemos que en su proceso evolutivo embriológico el cartílago primero forma una matriz, ¿verdad? Una matriz que primero es mixoide, luego es condroide y que posteriormente, dependiendo de si es cartílago verdadero o parte de los cartílagos de crecimiento, se va a osificar. Esto solamente representa como dentro del origen embriológico una evolución. Por eso es que vemos esta neoplasia así. Lo mismo pasa cuando predomina el mioepitelio, porque el mioepitelio tiene esa característica. Existe algo que se llama diferenciación mesenquimal, que suele sufrir en el epitelio y es un fenómeno que vemos también en mama para cuando dan los carcinomas metaplásicos. Y es que el mioepitelio puede diferenciarse a otros tipos, que incluso puede llegar a formar también una metaplasia condroide en un tumor de mama. En este caso no, más vale formar cúmulos de células que pueden ser a veces fusiformes, a veces muy epitelioides, y cuando son epitelioides pueden dar esa apariencia como de ser plasmocitos. Pero uno ve ya cómo está agrupado, cómo tienden a formar esas hendiduras en reminiscencia del epitelio, y ya se da cuenta, cuando no es un infiltrado inflamatorio, sino que son células mioepiteliales que están predominando. Gracias.